Y usted que está tomando nota puede titular esta enseñanza hoy, El arte de caminar en su promesa. ¿De qué vamos a hablar hoy? De el arte de caminar en su promesa. Tres cosas. A través de un personaje bíblico vamos a aprender tres cosas que podemos seguir, imitar, repetir, replicar en nuestra vida para alcanzar las promesas de Dios. Tres cosas. Entonces, el personaje del que vamos a hablar en la mañana de hoy es Abraham, ya que estamos leyendo en la Biblia en estos días la historia de Abraham. El Espíritu de Dios me permitió centrarme en un pasaje en particular que le quiero compartir, que está en Génesis, capítulo número 13. Y vamos a leer del versículo número 14 al 17 y vamos a empezar a entender estos tres puntos que nos van a permitir caminar en las promesas del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 13, 14 al 17? Dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre esta tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Y el Espíritu Santo me hizo ver que este momento fue muy importante en la vida de Abraham. Dios le había dado una promesa, o le había dado una serie de promesas a Abraham que las podemos ver en Génesis capítulo número 12, versículo 1. Vamos a recordarlas para que podamos entender por qué este momento de Génesis 3 es tan importante. En Génesis 12, 1, el Señor le había hablado a Abraham y le dijo, deja a tu patria, deja a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y luego ahí sigue hablando la palabra, ¿verdad? Y le dice, yo quiero hacer de ti una nación grande, poderosa, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero en términos prácticos, ¿cuál fue la primera promesa que Dios le dio a Abraham? Fue una tierra. Le dijo, vete y yo te mostraré una tierra donde tú irás. Y aquí en Génesis 13 vemos la materialización de esa promesa. Abraham está ahí en lo alto, en un lugar alto, viendo a lo lejos y Dios diciéndole, eso que tú alcanzas a ver es la tierra que yo te prometí tiempo atrás, años atrás, cuando saliste de Ur de los Caldeos, creyéndome a mí, esta es la tierra que yo tengo para ti. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logró esa materialización? Y eso es lo que vamos a aprender. Tres cosas para que en nuestra vida se puedan materializar las promesas de Dios. Ese es el arte de aprender a caminar en las promesas de Dios. Entonces, número uno, ¿qué es lo primero que Abraham hizo y que podemos nosotros hacer? Activar la fe. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 8 al 9. Dice, por la fe, fue por la fe. ¿Por la qué? Diga conmigo, por la fe. Fue la fe, dice, fue por la fe que Abraham obedeció a Dios, obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. ¿Qué es una fe activa o qué es activar la fe? En primer lugar es creerle a Dios. Pero no es creerle de cualquier cosa, porque hay gente que le cree a Dios, el diablo también le cree a Dios. Es creer que Dios tiene mejores planes que los míos. Ahora, ¿por qué digo esto? Y pensemos de la siguiente manera. ¿Está Abraham en dónde? En Ur. ¿Qué había en Ur? Un lugar seguro para Abraham. Allí él trabajaba, él era orfebre, él producía ídolos de ese lugar, él vivía de eso. En Ur de los Caldeos estaba su casa, su familia. ¿Era un buen lugar para él? Sí, era un buen lugar para él. La decisión de dejarlo todo e irse a un lugar que no conocía, ¿fue una decisión fácil? Por mi propia experiencia creo que no. Y creo que en la experiencia de la mayoría de nosotros diríamos, esa decisión fue muy compleja, fue muy dura. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él creyó ¿qué? Que los planes de Dios eran mejores que los suyos.
Entonces, para activar la fe, lo primero que necesitamos es creer que Dios tiene mejores planes que los míos. Lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha pensado, lo que Dios ha diseñado, es mejor que cualquier plan que yo pueda tener. Yo puedo tener el plan de viajar, el plan de irme a vivir a otro país, pero le aseguro que Dios tiene mejores planes. Ese es el primer elemento de una fe activa, de una fe que está ahí, vibrando dentro de nosotros para producir el cumplimiento de la promesa. Abraham le respondió a Dios con fe. Dios lo llamó, le dijo, deja tu casa, deja tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Pero esa fe activa tiene un segundo elemento. Hay algo muy importante que nuestra fe activa debe tener y se llama desprendimiento. Cuando Dios llama a Abraham, le pidió dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que Dios le pidió a Abraham? Número uno, le dijo, deja tu tierra. Y lo segundo que le pidió es, deja tu parentela. Y luego, bueno, lo tercero que le dijo es, vete a una tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham le cree a Dios. Abraham cree que Dios tiene planes mejores que los que él tiene, que tiene un sueño más grande, más especial, y deja ahí, sale de Ur, pero con un limitante. ¿Cuál fue el limitante? Que no se despojó de su familia. Dios le había dicho claramente, ¿no? Dejarás tu tierra, dejarás tu parentela y te irás a la tierra que yo te mostraré. De esas tres cosas, cumplió dos. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué estamos dispuestos a dejar o a sacrificar para que se cumpla la promesa de Dios en nuestra vida? Porque uno a primera vista diría, hombre, si Dios tiene algo bueno para mí, ¿por qué tengo que desprenderme de mi familia? ¿Por qué mi familia no me puede acompañar? Ahora, resulta que esto tiene una explicación hoy, que tenemos la palabra y que ya tenemos esa revelación completa. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Es para que entendamos, porque a veces nos cuesta desprendernos, porque desprenderse de relaciones, de lugares, como fue el caso de Abraham, fue difícil. Tal vez hoy Dios nos está diciendo, despréndete de tu comodidad, despréndete de tu pasividad, despréndete de tu independencia, de tu autosuficiencia, pero también como en el caso de Abraham nos está diciendo, despréndete de una relación. ¿Quién era Lot? Ya dijimos en primer lugar que Lot era sobrino, pero ¿en quién se convirtieron o en quiénes se convirtieron los descendientes de Lot? Se convirtieron en los amonitas y en los moabitas. Y cuando uno lee la palabra de Dios, más adelante los amonitas y los moabitas se convirtieron en piedra de tropiezo en el plan de Dios para la vida de los israelitas. Por allá más adelante hubo un problema y buscaron un profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Y el hombre no lo pudo hacer porque Dios no lo permitió, pero le dio una clave a los enemigos. Le dijo, mire, si ustedes hacen caer sexualmente a esa gente, Dios se aparta. ¿Y a quiénes usó? A las moabitas y a los amonitas. Hay cosas en tu vida que hoy tú no las puedes ver. Hay cosas en mi vida que yo no las puedo ver hoy, pero Dios, que ya caminó las generaciones, las está viendo. Y por alguna razón, y por una razón hoy que hoy entendemos, le estaba diciendo a Abraham, no puedes ir con tu parentela. Dios quería que hubiera una distancia suficiente entre Abraham y su parentela. Cuando uno revisa geográficamente dónde se ubicaron los moabitas y los amonitas, se ubicaron justamente alrededor de la tierra de Israel, en una cercanía que Dios quería evitar para ellos. Entonces nuestra fe, esa fe activa, tiene que aprender a desprenderse. Lo que Dios le diga que debe dejar, que hay que hacer, hay que dejarlo. Déjelo atrás. La Biblia dice que quien no es capaz de dejar a padre, hermanos, casa, no podrá recibir 100 veces más. No significa que hay que dejar la casa, el hermano, no, sino cosas que en nuestro corazón tienen una alta estima, alto valor, pero que a la hora de confrontar con los planes de Dios van a ser de estorbo. Entonces la fe activa le cree a Dios, cree que tiene planes mejores, pero la fe activa también te lleva al desprendimiento, a aprender a dejar cosas, lugares, situaciones, momentos, conductas, hábitos en tu vida que te van a impedir alcanzar la promesa de Dios. Y en tercer lugar, la fe activa obedece a Dios.
Abraham tuvo que confrontar su ser interior, porque cuando a uno Dios le habla, la racionalidad, la parte humana empieza a surgir, ¿verdad? Y a hacer preguntas. Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios 2:14 lo siguiente: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la fe activa necesita discernimiento espiritual. Necesitamos discernimiento espiritual. Ahora la pregunta es, ¿por qué Abraham le creyó a Dios? ¿Por qué Abraham fue capaz de despojarse y salir de esa ciudad? ¿Y por qué Abraham le pudo obedecer a Dios? Por dos razones fundamentales dentro de esta fe activa. Número uno, porque él confiaba en Dios. Abraham creía en Dios. Sabía que Dios era íntegro, hábil y que su carácter no iba a cambiar para cumplir la promesa. ¿Por qué debes moverte tú? Porque esa fe activa que se genera dentro de nosotros y que genera movimiento debe suscitarse en nuestros corazones porque confiamos en Dios. Dios es íntegro. Abraham dijo, Dios me habló, Dios me dijo, ve a una tierra que yo te mostraré, aunque aparentemente yo esté perdiendo, deje mi trabajo, mi familia, yo sé que Dios tiene algo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué pudo pensar de esa manera? Porque él creía en la integridad de Dios. La Biblia dice en Números capítulo 23, 19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia dice que todas las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Entonces yo descanso en eso, en que Dios es íntegro, es intachable. Nadie puede decir que cuando Dios le ha dado una promesa no se cumple. Abraham recibió una promesa, se cumplió. Isaac recibió una promesa, se cumplió. Jacob recibió una promesa, se cumplió. Moisés recibió una promesa, se cumplió. Tú y yo recibimos promesas y se van a cumplir. Se van a cumplir en el nombre de Jesús. Se van a cumplir. Pero tenemos que aprender a caminar en esa promesa. Porque Dios da promesas, pero yo tengo que aprender el arte de caminar en esa promesa. Por eso mi fe tiene que ser activa. Yo confío en la habilidad de Dios. Dios tiene el poder suficiente para hacerlo. No hay nada imposible para el Señor. Te va a pedir cosas grandes. La Biblia dice, cosas que ojo no vio. Cosas que oído no oyó. Cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios te va a revelar a tu vida. Y claro, uno las ve y uno dice, wow, eso es tremendo, eso es muy grande, eso es imposible. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Y descansamos en que Dios tiene el carácter para mantenerse firme en lo que ha prometido. Él es inmutable. Él no cambia. Él no se levanta hoy pensando, ¿hizo sol o no hizo sol? Todo lo que Dios promete se hace por eso, porque tiene un carácter firme para darnos las promesas que tiene en su corazón. Pero también esa fe activa descansa en la soberanía de Dios. Es decir, Abraham está ahí trabajando en su taller de orfebrería, escucha la voz del Señor que le dice, deja tu casa, deja tu tierra, y él obedece y se va. ¿Por qué? Porque él sabía que el plan que Dios tiene para él es mejor. ¿Puedes descansar tú en eso, que en la soberanía de Dios? Dios tiene lo mejor para ti. Lo mejor en tu vida está en las manos ¿de quién? Del Señor. Y eso fue lo que él dijo. Yo me voy a ir de Ur, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mis cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de mi vida. Y todos esos elementos, el creer que Dios tiene un plan mejor, el poderse desprender de cosas, aunque no lo hizo en la totalidad, ¿verdad? Porque Dios le dijo, deja tu casa, deja tu tierra, pues él dejó la tierra, pero no la casa. Se llevó al papá y se llevó al sobrino. No lo hizo a totalidad, pero ahora vamos a aprender cosas de que aunque a veces no tomemos las decisiones correctas, Dios se encarga de enderezarlas. Pero le creyó a Dios, creyó que tenía mejores planes, creyó que Dios podía ayudarlo en ese camino. Se desprendió de cosas que le impedían caminar en la promesa. Y luego todo eso mezclado lo llevó a la obediencia, al movimiento. Y aquí viene el segundo punto de esta enseñanza. Yo le dije que eran tres. El primero es activar la fe. Y cuando tu fe está activa, genera movimiento en tu voluntad y tú tomas decisiones. El segundo punto es tomar decisiones. Pero no cualquier decisión. Hay que aprender a tomar buenas decisiones. Diga conmigo, tengo que aprender a tomar buenas decisiones.
La Biblia dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces la fe activa te genera incomodidad, tú no te puedes quedar quieto y empiezas a caminar en la promesa y empiezo a tomar decisiones. Ahora, cuando yo veo la historia de Abraham, pues me doy cuenta de que era un hombre como cualquiera de nosotros. Por eso me encanta Abraham, porque tomó buenas decisiones, pero también tomó malas decisiones. Vamos a verlo en un momento. Tomó buenas decisiones. Definitivamente sí, le voy a dar 3 ejemplos de buenas decisiones que tomó Abraham. Primera buena decisión, dejó a Ur de los Caldeos. Eso fue una buena decisión. Si él no toma esa decisión de salir de allá, nunca hubiera recibido la tierra prometida y nunca hubiera sido Israel lo que es Israel hoy. Eso fue una muy buena decisión, ¿verdad? ¿Qué otra buena decisión tomó Abraham? Pues en cierto momento de su vida tuvo conflictos, sus trabajadores tuvieron conflictos con los trabajadores de Lot. La Biblia dice que la fortuna de ellos había crecido y la fortuna en ese tiempo se medía en términos de rebaños, ¿verdad? Tenían muchos animales. Y llegó un momento en donde los pastores de Abraham empezaron a pelear con los pastores de Lot. ¿Y por qué peleaban? Porque la tierra no era suficiente para repartirla, para que los dos pudieran alimentar a sus rebaños. Entonces Abraham tomó una buena decisión y le dijo a Lot, decide a dónde te quieres ir. Si tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Eso fue una buena decisión. Separarse fue una buena decisión. Se cumplió lo que Dios le había pedido desde el principio. Deja tu parentela. Y hay una tercera buena decisión que le resalto a Abraham, es cuando a Lot se lo llevan. Lot vivió en Sodoma y vino el enemigo, un rey enemigo, y se llevó a toda la gente que vivía en ese lugar, se llevó las posesiones. Y Abraham fue a rescatarlo, ¿verdad? Con 300 hombres valientes que tenía, lo rescató. Y cuando venía de regreso, salió a su encuentro el rey de Sodoma y le dijo, Abraham, muchas gracias por recuperar todo. Yo quiero darte una buena recompensa por lo que hiciste. Pero ¿qué le dijo a Abraham? Mira, págale a mis hombres, pero a mí no me vas a dar nada, porque el día de mañana no se va a decir que tú me enriqueciste a mí. Eso fue una muy buena decisión. Entonces Abraham tomó buenas decisiones. Pero en ciertos momentos de su vida también tomó malas decisiones. La primera mala decisión, salir de Ur de los Caldeos, ¿con quién? Con el papá y el sobrino, ¿verdad? El papá lo guió y en cierto momento se estableció en Harán. Era un punto intermedio entre Mesopotamia y la tierra prometida. Y se paró ahí en una ciudad llamada Harán y ahí estuvo cierto tiempo. ¿Era el plan de Dios? No era el plan de Dios. Eso fue una mala decisión. Pero hay otro momento que también me llama la atención cuando él toma una mala decisión. La Biblia dice que donde él vivía, llegó el tiempo de la sequía, hubo hambre y Abraham decidió irse ¿a dónde? A Egipto. ¿Quién le dijo que se fuera para Egipto? Nadie le dijo, pero él tomó esa decisión. ¿Y terminó en dónde? En Egipto. Cuando iba llegando a Egipto, le dijo algo a su esposa. Mi amor, cuando la gente aquí te pregunte quién eres tú, ni se te ocurra. En ningún momento vayas a decir que eres mi esposa. Di que eres mi hermana, porque uno no sabe, eres tan bonita que alguno de esos me quiere matar para quedarse contigo. Y el hombre entonces entró ahí en Egipto y el rey de Egipto, el faraón, lógicamente vio a esa mujer hermosa y la quiso tener para él. Y ahí se formó un conflicto que no voy a ahondar en eso, pero simplemente quiero decirle que ahí Abraham se metió en problemas. Le trajo muchos problemas esa mala decisión y no aprendió, porque más adelante lo vemos que también vuelve otra vez otra circunstancia y terminan donde el rey Gesar Abimelech y le dice también lo mismo, es mi hermana, no es mi esposa, y el hombre se la trajo, dijo, oiga, esta es la mía, pero en la noche Dios le dio un sueño al rey y le decía, ni se te ocurra meterte con la mujer de este hombre porque es profeta. Oiga, qué misericordioso es Dios, ¿verdad? ¿Cuántos somos como Abraham que tomamos buenas y malas decisiones? A ver, dígale al de lado, solo la misericordia de Dios me tiene aquí. Pero la top de las malas decisiones. A ver, usted me va a ayudar. ¿Cuál es la top de las malas decisiones de Abraham? ¿Quién sabe cuál es la mala decisión de Abraham? La top, que nunca nadie le dijo que lo hiciera, pero él lo hizo. Tener un hijo con Agar. Porque la esposa pudo haberle dicho, mi amor, por favor, a través de ella dame descendencia. Y le hubiera dicho, no, yo voy a esperar que Dios cumpla la promesa, pero no. Él dijo, de una. ¿Ah?
por desesperado. Esa fue una mala decisión. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Que las decisiones son como semillas que nosotros vamos sembrando en la vida. Que las decisiones, esas semillas, están bajo una ley espiritual que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. La Biblia dice que todo lo que sembrares, eso cosecharás. Hoy yo estoy cosechando de lo que sembré tiempo atrás, porque entre la siembra y la cosecha hay un tiempo. Si usted quiere cambiar su destino, si usted quiere cosas mejores, tiene que aprender a sembrar bien. En otras palabras, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. En este tema de la ley de la siembra y la cosecha hay que tener presente lo siguiente. ¿Quién es el responsable de sembrar la semilla? Yo soy el responsable. Entonces levanta la mano y diga, yo soy responsable. No le eche la culpa a Dios. Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo, Abraham, tengo algo para ti. Deja tu casa, deja tu tierra y ve a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién tenía que tomar la decisión de dejar esa tierra? Abraham. Dios te va a dar promesas. Dios te ha dado promesas y te las dará. Pero ¿en quién está el ejecutarlas y ejecutarlas bien? En mí. Entonces, cuando tome malas decisiones como Abraham no puede decirle, ay, Señor, es que Ismael, ay, yo para qué, no, me hubiera evitado, Señor, un ángel me hubiera mandado. El Señor dijo, no, tú tomaste una mala decisión. Y esa decisión implicó cosas en su vida, ¿cierto? Cuando Isaac nace, crece y hacen una fiesta porque lo habían destetado, era algo que se hacía en ese tiempo, hicieron toda una fiesta. Sara llama a Abraham y le dice, Abraham, no aguantamos más esta situación. Sácame a esta gente de aquí. Yo me doy cuenta cómo ellos todo el tiempo se están burlando de Isaac. Agar e Ismael todo el tiempo tienen una situación con Isaac. Ismael no puede estar acá. Y mi hijo no va a compartir la herencia que Dios nos ha dado con ese hijo tuyo. Ya no fue el hijo de la herencia, fue el hijo tuyo, ¿no? Y le dijo, sácalo. Y Abraham dice en la Biblia que se sintió que afligido, abrumado por todo ese conflicto familiar, porque lo que uno siembra, uno cosecha. Somos responsables de la semilla. Y le tocó sacar a la familia. Y producto de eso, Agar e Ismael casi mueren en el desierto, ¿verdad? Dice que ella dejó al muchacho ahí y se fue porque no lo quería ver morir hasta que Dios apareció y le dio agua para que este muchacho no muriera. Lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. La semilla tiene vida dentro de sí. Cada decisión tiene una semilla de vida. Vida para traer muerte o bendición o maldición. Cada decisión que tú tomes, grande, pequeña, minúscula, mayúscula, dentro de esa decisión hay una semilla. No todo lo verás de manera inmediata. Hay que tener presente eso. Cuando Dios hace un pacto con Abraham y le dice, ¿se acuerdan? En Génesis 15 hace un pacto, Abraham mata a los animales y luego ahí cuando el hombre estaba medio dormido, el Señor pasó con fuego encendido y consumió la ofrenda diciendo, yo hago un pacto contigo. El Señor le dijo a Abraham, y habrá una señal eterna del pacto entre tú y yo. ¿Cuál era la señal de ese pacto? La circuncisión. Dijo, todo varón de tu casa deberá circuncidarse. Y esa circuncisión, esa seña física será el recuerdo del pacto entre tú y yo. Pero ¿quién era el responsable de que eso se llevara a cabo? Abraham. Génesis 17:9 dice, entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Y uno se da cuenta a lo largo, cuando uno va leyendo la Biblia, que a esta gente se le olvidó. Por allá en Josué, capítulo número 3, la gente, ay, ¿verdad que Dios dio un pacto? Ay. Y Josué dijo, todo el mundo a circuncidarse. Recordando que las semillas son responsabilidad ¿de quién? De nosotros. Entonces diga conmigo, es mi responsabilidad. Para que no diga, ay, es que Dios, no, Dios da una promesa. Y Dios nos va a dar un camino. Y nos ha dado al Espíritu de Dios
para que tomemos buenas decisiones. Pero lo que quiero resaltar es, hay que ser cuidadosos con las decisiones que tomamos. Hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. ¿Cómo toman decisiones los cristianos? ¿Cómo he visto yo que tomamos decisiones nosotros los hijos de Dios? Bueno, nos basamos en dos modelos, uno bueno y uno malo. Voy a empezar por el malo. ¿Cuál es el modelo que no debemos seguir? Yo lo llamo el modelo de Lot. Ese es el modelo que se basa en lo que me gusta, en lo que no me gusta, en lo que me conviene, en lo que no me conviene, en lo que me hace sentir bien, en lo que me beneficia. Ese modelo no hay que seguirlo. ¿En qué consiste ese modelo? Acompáñeme a Génesis 13. Volvamos al momento en donde los pastores de Abraham pelean con los pastores de Lot y ellos deciden separarse, ¿verdad? Abraham dice, no, separémonos. Y Abraham le dice, Lot, escoge tú la tierra. Están en un lugar alto, es lo que yo supongo, porque si Dios luego dice, mira lo más lejos que puedas porque está en un lugar de altura. Entonces, Lot ahí en el lugar alto, cuando Abraham le da esa papaya, dice la palabra que hizo. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle en dirección de Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Pregunta, ¿por qué escogió ese lado? Porque le convenía. Porque su prioridad número uno eran ¿qué? Los rebaños, la plata. O sea, tomó una decisión basada en conveniencia. Él no miró las otras aristas de su vida. Él solo dijo, un lugar donde pueda tener mis rebaños, que se multipliquen, que se aumente la riqueza. Hay fértiles valles, hay pasto y hay agua. Todo lo suficiente que necesita un pastor. Y hacia allá apuntó su decisión. Pero pregunta, ¿qué estaba cerca de ese valle? Había dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Son ciudades, la Biblia dice que la maldad de esos lugares había llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Dónde había dicho Dios antes eso? En la generación de Noé. Ya Dios lo había dicho antes y por eso vino el juicio del diluvio. Ahora Dios nuevamente está diciendo, la maldad de ese lugar ha vuelto a subir al trono del Señor. O sea, la maldad era desbordada. Lot pensó en eso. Cuando usted va a tomar decisiones, usted mira todo. En lo espiritual era el lugar que le convenía. ¿Era el mejor lugar para levantar y educar a sus hijas? No, es que ese lugar es buenísimo. Yo ahí voy a taparme en plata, pero que da miedo. Es que con ese trabajo, mejor dicho, tomó una decisión por conveniencia. Pero a él se le olvidó que ese lugar era de gente perversa. A él se le olvidó que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y la Biblia dice que él sabía en el fondo que ese lugar no era muy bueno. Y la Biblia dice que él estableció su tienda cerca. No fue directamente a Sodoma y a Gomorra. Tomó una decisión ni tan lejos ni tan cerca. Más o menos. Pero poco a poco fue tomando la decisión de ir acercándose ¿a dónde? A la puerta de la ciudad. Y cuando él quiso ver, ya estaba viviendo dentro de la ciudad. Y cuando quiso ver, un día que lo visitaron unos ángeles del Señor que llegaron a su casa, se encontró que llegaron un grupo de hombres tocando la puerta, ni siquiera tocando, diciéndole, ábrenos la puerta y entréganos a los dos hombres que están ahí, porque hoy vamos a tener relaciones sexuales con ellos. Hoy vamos a tener relaciones sexuales con esos hombres. ¿Y qué les dijo Lot? ¿Cuál fue la respuesta? No hagan esa cosa, esa depravación. No, por favor. No, estos hombres están bajo mi cuidado. Hagamos una cosa. Aquí están mis dos hijas. Y hagan con ellas lo que quieran. ¿Le parece razonable? Pero un hombre que un día tomó una decisión por conveniencia financiera se olvidó lo que podía vivir en lo familiar. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:8 que Lot era un hombre recto
pero atormentado en su alma. ¿Qué traen las malas decisiones a tu vida? Tormento a tu alma. El enemigo va a usar las malas decisiones para atormentarte. Y empieza esa vocecita por allá adentro. ¡Qué bruto! Si yo no hubiera tomado eso, si yo no hubiera decidido. ¿Alguna vez has escuchado esa voz por allá adentro? A ver, los que hemos tomado malas decisiones, ¿alguna vez has escuchado esa voz diciéndole, qué bruto, qué bruto? Y entonces empieza uno a recrear la película, ¿no? Y si yo hubiera tomado otra decisión, y entonces, ¡parán! Todo color rosa. Lot estaba atormentado. Las malas decisiones atormentan el alma. Entonces tenemos que indudablemente seguir otro modelo. Ese modelo de Lot no sirve. El modelo de la conveniencia, el modelo de lo que me gusta, el modelo de lo que a mí me parece bien, de lo que me impresiona, no lo podemos seguir. Hay un mejor modelo. Es el modelo de principios y convicciones bíblicas. ¿Quieres caminar en la promesa y que se cumpla? Tienes que aprender a tomar decisiones basadas en la Biblia. Principios y convicciones. Hay momentos en donde yo puedo aplicar el principio claramente. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Ahí hay un principio. Entonces se acerca alguien que está soltero y me dice, yo me quiero casar, pastor, aquí está. Como un día llegó una niña, ¿cierto? Empezando la iglesia y le dijo a mi esposa, pastora, este muchacho me está cortejando, ¿sí? Me está invitando. Entonces ella le dijo, primero que se convierta el incircunciso. Espere. Cuando ya deje de ser extranjero y advenedizo y pueda entrar a la tienda del Señor, esa es la señal. Porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Andarán dos juntos si antes no se ponen de acuerdo a dónde van. Y ella fue persistente. Y el hombre ahí y tal. Y venga a la iglesia. Y el hombre, eso era ahí, uno lo veía. Pero como sabíamos que Dios estaba tratando, y el hombre ahí, y uno le veía la cara. Pero Dios, ¿qué? Hizo la obra. Ella supo esperar, dice, pacientemente esperé en el Señor, confié en Él y Él hizo. Y el incircunciso dejó de ser extranjero, advenedizo y ahora es un hijo de Dios. Amén. Entonces, ahí se cumple el principio. El principio es no robar, el principio es no matar, el principio es honrar a padre y madre, eso es principio. Pero hay momentos en donde uno no sabe si el principio, cómo aplico el principio si me dicen que me están ofreciendo un trabajo en otra ciudad, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo puedo tomar una buena decisión? Entonces ahí es donde vienen las convicciones bíblicas. Convicción bíblica es entender y tener claro que yo vivo para Cristo y para el reino. Nada de lo que me ofrezcan me va a separar de Cristo. Porque el diablo lo hizo, le dijo a Jesús, mira, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Entonces, si me va a alejar de Dios, si me va a distanciar, si me va a enfriar, ¿será de Dios? No necesariamente, ¿cierto? No todo lo que brilla es oro. Una convicción bíblica es no ceder ante lo que la Biblia prohíbe. Eso es un principio bíblico. No ceder ante lo que la Biblia prohíbe. Si la Biblia dice que no debo dar soborno, ¿qué debo hacer? No darlo. Usted dirá, pero es que yo ahora, es que si no doy esa platica para ese contrato, eso no me lo dan y entonces se lo dan a otro. Créanme que esa plata, así como vino, más rápido se va. Por convicciones. Es una convicción de lo que la Biblia dice. Entonces yo vivo de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que no debo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, esa es una convicción. Ahí hay un principio inmerso dentro de una convicción. No, porque Dios no le gusta, no le agrada, no es de bendición para mi vida. Entonces vivimos bajo principios y bajo convicciones. Eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y en tercer lugar, el último punto de lo que Abraham hizo y que nos puede ayudar es ser firmes y constantes. De un corazón inquebrantable. Dios le dijo, deja, y él dejó. Dios le dijo, recorre la tierra, y él la recorrió. ¿Por qué la firmeza es tan importante en la vida de un cristiano? Porque la firmeza te ayuda a combatir algo que se llama doble ánimo. Todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos luchado contra el doble ánimo. El doble ánimo es querer hacer una cosa y después no hacerla.
La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No consigue absolutamente nada. Entonces yo tengo que aprender a ser ¿qué? Firme. Si Dios dijo hasta que no termine de hacer lo que Dios me mandó a hacer, no lo voy a dejar de hacer. Hasta que se cumpla la última coma que Dios dijo, hay que hacerlo. Pablo en Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Yo quiero que usted se lo diga a la persona que tiene al lado, dígale, este año tienes que estar firme, firme en el Señor. No solo firme en enero, porque en enero como que se nos despierta la espiritualidad. Ay, uy, diciembre estuvo terrible, no, ya, ay, Señor, ya. Uf. Como todo, ¿no? En enero todo el mundo quiere hacer dieta, en enero todo el mundo quiere hacer ejercicio, pero vaya a verlo uno en febrero, en marzo. Aquí en la iglesia siempre tenemos algo. Si vio quién volvió en enero, yo, oiga, sí tenía rato no verlo, pero esperemos febrero, esperemos marzo. Y a uno no los vuelve a ver. ¿Qué les pasó? No fueron firmes. ¿Qué hay que hacer en este año? Hay que ser firmes, firmes en lo espiritual, firmes en el Señor, firmes. Porque la firmeza es la puerta que te va a llevar a otras promesas. Porque es que Dios no le va a entregar algo a alguien que no es capaz de hacer. O sea, si no fue capaz con A, ¿cómo le voy a entregar B? O luego C. ¿Cuántos quieren más promesas de Dios? Tiene que ser firme, firme, constante, ahí de voluntad inquebrantable. Bueno, entonces Dios me dijo que esta es mi conquista. Bueno, yo voy y piso la tierra prometida. Dios le dijo a Abraham, tienes que recorrer toda la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Empezó a recorrer la tierra. ¿No ha leído? Y empezó y levantaba campamento aquí, se iba para allá. Más adelante Moisés nos dijo la razón. La Biblia dice que todo lugar que pise la planta de tus pies te pertenece. O sea, Abraham como profeta, porque Dios dijo que era un profeta, el que estaba haciendo proféticamente, recorriendo la tierra. Esta tierra nos pertenece. Esta tierra es de mis hijos. Esta tierra es de mis descendientes. Y recorrió toda la tierra. Pero porque fue firme, constante y de voluntad inquebrantable. Pregúntale al de al lado, ¿tienes voluntad inquebrantable? Dígale al Señor, hazme, Señor. Hazme obstinado en tu propósito. Hazme obstinado, terco, en el buen sentido de la palabra. No voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Hasta que no lo haga, no voy a descansar. Espíritu de Dios, no me dejes, inquiétame, pertúrbame, moléstame hasta que yo haga lo que Dios me mandó a hacer. La firmeza te abrirá la puerta a otras promesas. Recorrió la tierra, Génesis 13. En Génesis 15, ¿qué pasa? Está Abraham como deprimido y le dice, no, Señor, que tú me dijiste que hijos y el que va a heredar todo es Eliezer. Y Dios le dijo, no. Usted salga de la tienda, mire el firmamento, cuente las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Le reafirmó una promesa. Pero luego más adelante en Génesis 18 le da una promesa aún mayor. Génesis 18:19 le dice a Abraham, y lo voy a parafrasear como si Dios se lo estuviera hablando a él, yo te escogí a ti a fin de que le ordenes a tus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para ti todo lo que he prometido. Promesa de patriarcado espiritual. Sí, él fue un patriarca en lo natural, pero en lo espiritual también fue ¿qué? El patriarca. Le hago una pregunta. ¿Cómo se conoce a Abraham en la Biblia? A ver, ¿cómo se conoce? Si el de al lado no sabe, dígale, el padre de la fe. ¿El padre de qué? De la fe. ¿Eso no es una promesa espiritual? El padre de la fe, el Señor nos dice, sean como Abraham, que tenía fe. La Biblia dice que aún sabiendo que tenía una condición física, que era un hombre de 100 años y su esposa tenía 90 años, Dios tenía el poder para hacer lo que había prometido. Él era el padre de la fe. Y Dios también quiere hacer de tu vida un legado espiritual. Quiere dejar legado espiritual. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Activar la fe.
creer que Dios tiene mejores planes que yo. Hay que aprender a despojarnos de todas las cosas que nos impiden ver las promesas de Dios. Hay que obedecer. Ese motor tiene que generarnos a la acción para tomar buenas decisiones. No en el modelo de Lot, sino en el modelo de los principios y los valores cristianos. Y finalmente hay que tener ¿qué? Firmeza. Mire el de al lado, muéstrele al lado el del puño, hágale así, mire, yo este año, vea, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que van a ver la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque soy osado, determinado, firme, porque lo que Dios me ha dicho, yo lo voy a pelear, yo voy a recorrer esa tierra, no importa si hay que irla 100 veces a recorrer, yo la voy a recorrer en el nombre de Jesús. Y por eso le invito a que se ponga de pie, vamos a orar un momento. Vamos a soltar hoy, en primer lugar, la culpa, la condenación que traen las malas decisiones. Padre, hoy te pedimos perdón, porque en medio del cumplimiento de esa promesa, al igual que Abraham, hemos tomado malas decisiones. Hemos tomado decisiones basadas en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia conveniencia, en lo que me gusta, en lo que me satisface, en lo que me conviene. Y me pasa como Lot, que termino atribulado, que termino totalmente cargado por esas malas decisiones. Pero te damos gracias a ti, que eres especialista en enderezar la senda que nosotros torcemos. Hoy soltamos en el nombre de Jesús. Si usted ha tomado malas decisiones y hoy se siente culpable y en su mente recrea una y otra vez, si yo no hubiera decidido esto, si yo no hubiera decidido esto, usted puede levantar su mano hoy para que sea libre. Y dígale, hoy suelto esa culpabilidad, hoy suelto esa condena. En el nombre de Jesús, no más, no me voy a atormentar más. Espíritu atormentador de mi vida, te vas. Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Ya no más. Me perdono. Y aún en el fondo perdono a Dios. Si yo culpé a Dios, yo hoy lo perdono y lo libero de toda responsabilidad. Reconozco que las malas decisiones fueron por causa mía, por mi necedad, terquedad, obstinación, por mi independencia, autosuficiencia. Pero hoy empezamos a soltar todo eso en el nombre de Jesús. Hoy decido creer que Dios tiene planes mejores para mí. Hoy en el nombre de Jesús me despojo de todo aquello que me impide seguir la voz de la fe, que me invita a actuar, a tomar decisiones en el nombre de Jesús. Hoy derribamos en este lugar todo modelo de malas decisiones, todo modelo basado en lo que creo, en lo que siento, en lo que me gusta, en lo que me beneficia, no más, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tu palabra dice que tú estás a mi lado para susurrarme lo que debo hacer. A partir de este día, a partir de este momento, yo levanto mi mano para decirte, Espíritu de Dios, yo quiero que me hables. Yo quiero que me guíes en todas las decisiones de mi vida, no solo en lo financiero, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo ministerial, en todas las áreas. Háblame, Espíritu de Dios. Jesús hizo una promesa. Dijo que tú me ayudarías, que tú me guiarías. Tu palabra dice que tú estás para guiarme. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a la autosuficiencia, a la independencia, a la obstinación de mente, de corazón, en el nombre de Jesús. Todo lo que me impide someterme a ti y a tu voz, Espíritu Santo, yo lo rindo en esta mañana en el nombre de Jesús. Guíame, guíame. Y pídale hoy al Señor, yo le voy a pedir que usted por un momento le diga a Él que lo guíe en este año. Guíame, muéstrame los planes que tú tienes para mí. ¿Qué quieres con mi vida, Señor? Quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Quiero que mi vida esté regida por tus principios, por tus convicciones, en el nombre de Jesús. Y de manera especial oramos para que nos des la firmeza, la determinación, que podamos ser de voluntad inquebrantable en la búsqueda del cumplimiento de tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ore por su corazón.
para que sea obstinado en lo que Dios le manda hacer. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu de Dios. Haznos firmes y que podamos ver la puerta a otras bendiciones. En el nombre de Jesús.